Mi nombre es José Gerardo Rodríguez, mejor conocido como el Jera, por los que no me conocen aquí en la iglesia, bueno, y también en el barrio, ¿verdad? Cuando usted ande por la Martínez, dígale, yo conozco al Jera, a ver si no lo corretean, espero que ya no, pero para mí es un privilegio poder estar en esta tarde aquí, ya que en este lugar fue donde Dios empezó a hacer un cambio extraordinario en nuestra vida. Mi esposa, mi familia y yo, mi esposa, llegamos hace ya 19 años a Ágape. Llegamos cansados, derrotados. Nuestro matrimonio ya no se miraba nada bueno en nuestro hogar. La verdad, nuestro matrimonio estaba al borde del precipicio. Mi vida estaba sumida en adicciones, en culpas, en consecuencias a causa de mis malas decisiones, y venía arrastrando un pasado lleno de violencia, lleno de situaciones difíciles que no solamente estaban afectando mi vida, sino estaban afectando todo lo que me rodeaba, como mi esposa, mis hijos. Y llegamos hace 19 años a Ágape, creyéndole a Dios que Dios podía hacer algo nuevo en nuestra vida, ya que allá afuera toda la gente que me conocía, o mucha gente que nos conocía, decía que la gente como yo no merecíamos cambiar, que la gente como yo no servíamos para nada. Pero Dios tiene otros, otros planes. Dios tiene otra opinión. Su palabra dice que de lo vil, lo necio y lo menospreciado Él escoge, y nosotros llegamos porque la verdad ya no encontrábamos la salida. Había situaciones que nos robaban la paz, principalmente los problemas en nuestro hogar, la economía, situaciones difíciles, problemas de salud en mi vida. Yo cuando llegué aquí a la iglesia tenía cerca de 17 hernias en mi estómago. A veces oigo a la gente que dice, no, tengo una hernia, y yo cargaba 17 años, ya que, 17 hernias, porque yo duré 20 años adicto en las drogas, en las pandillas, pero durante esos años, en varias ocasiones fue herido a muerte. Unas veces me dispararon en la espalda, otras veces me apuñalearon. La última vez que estuve grave, estuve casi 3 meses en el hospital. Me hicieron varias operaciones, y a consecuencia de eso, mis tejidos de mi estómago ya no me servían, y constantemente se me iba abriendo mi estómago y me iban saliendo hernias. Y llegué con una carga bien pesada, donde ya no sabía qué hacer. La verdad, llegué derrotado, acabado, y creyendo en que tal vez mi vida no servía para nada. Pero en esa condición decidí creerle a Dios, decidí entregar mi vida y mi voluntad al único que puede cambiar vidas, al único que puede restaurar matrimonios, al único que puede cambiar hogares, pero también aquel que puede sanar corazones. Cansado, agobiado, un día decidí creerle a Dios. Yo recuerdo que recién de que llegué a la iglesia, mucha gente decía, no es que el Jera se cambió de religión, no es que el Jera se hizo hermano, pero la gente nunca se detenía a pensar qué fue lo que le orilló al Jera a tomar esa decisión. Y lo que me orilló a mí a tomar esa decisión fue la soledad, la tristeza, la agonía de mi matrimonio, donde ya no había salida, ya no había paz. El enemigo me decía, ¿sabes qué? Si tú te mueres, las cosas van a mejorar en tu familia, en tu vida. Si tú te mueres, todo va a estar bien, tu familia va a estar mejor. Y yo creía eso. Yo llegué a creer eso. Incluso yo llegué a pensar, o más bien llegué a intentar suicidarme. Pero una noche, cuando yo estaba a punto de suicidarme, ahí fue donde Dios se manifestó con poder. Yo me acuerdo que esa noche yo estaba esperando que se hiciera un poco tarde para colgarme, y de repente, cuando ya lo iba a hacer, yo recordé un suceso que viví en el hospital. Al estar en el hospital lleno de sondas y mangueras en todo mi cuerpo, sedado, se acercó una persona que no supe quién era, pero ella me vio, y su expresión que dijo fue que dijo, mijo, si estás con vida es porque Dios tiene algo para ti. Y se salió, y yo lleno de mangueras, yo le escuché y empecé a llorar. Yo me acuerdo que empecé a llorar porque yo no sabía quién era esta persona. Cuando salí del hospital, tal vez estas palabras se me fueron de mi mente, pero años después
Al estar en una situación difícil donde creía que ya no había salida, Dios usó esas palabras para darme una nueva oportunidad. Ya que cuando yo estaba a punto de aquella noche colgarme, yo recordé a esa mujer y yo empecé a llorar. Y yo le empecé a decir a Dios: Señor, si en verdad tú puedes hacer algo. Señor, si tú me puedes cambiar, si tú realmente puedes hacer algo en mi vida, Señor. Aquí está mi vida. Y yo no desconocía de Dios. Yo lo que creía era que Dios ya no podía perdonarme. Le había fallado 1, 2, 3 veces. Me había intentado acercarme a Dios, pero nunca lograba, pero siempre fracasaba porque quería hacer las cosas a mi manera. Había problemas en mi hogar, en mi vida, en mi familia, pero no quería cederle a Dios el control. Yo quería seguir teniendo el control de mi vida y eso me llevaba al fracaso. Eso me llevaba a la desilusión, a la tristeza, en lo cual al poco tiempo se desvanecía y volvía otra vez a lo mismo. Entonces yo creía que había abusado de la misericordia y la gracia de Dios. Y yo llegué cansado, agobiado, con tantos problemas en mi vida que me robaban la paz, que ya no sabía qué hacer. Problemas de salud, problemas en la economía, problemas en mi matrimonio. Y la verdad estaba cansado. Ya no sabía qué hacer. Y mi única opción era intentar creerle a Dios que Dios podía hacer algo en mi vida. Y aquella noche yo tomé la decisión y le dije: Señor, pues si en verdad puedes hacer algo, aquí está mi vida. Y mire, le doy gracias a Dios porque la gente dice que nadie cambia de la noche a la mañana, pero yo conocí a un Dios que de un día a otro Él cambió mi vida. Él cambió mi vida completamente, me sacó de las adicciones, algo que yo no podía dejar. Yo amanecía drogándome y durante esos 20 años usé desde solventes tóxicos hasta la droga que usted puede saber que hay. Bueno, en ese tiempo no había fentanilo, pero había otras drogas demasiado fuertes que yo las usaba cuando estaba en Estados Unidos, cuando andaba en las calles y yo buscaba a través de eso tener una paz, una tranquilidad que yo buscaba, pero nada me la podía dar. Porque ¿sabe qué? La paz que sobrepasa todo entendimiento, solamente Cristo nos la puede dar. Y el día de hoy yo quiero hablarte de esto. Yo quiero hablarte de esa paz que sobrepasa todo entendimiento, pero yo quiero hacerte una pregunta el día de hoy como iglesia. Yo sé que muchos de los que están aquí tal vez traen alguna situación, tal vez traen dificultades en su matrimonio, en su hogar, con su familia, pero hay cosas que le están robando la paz. Hay cosas que no te dejan vivir en paz, pero yo quiero el día de hoy que juntos conozcamos el protocolo divino, el protocolo que Dios nos trazó para alcanzar aquella paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero lo único que tenemos que hacer es decirle a Dios: toma el control. Y vuelvo otra vez a decirte, yo no sé qué es lo que en este tiempo a ti te esté robando la paz. Puede ser problemas en tu matrimonio, puede ser problemas en la economía, tal vez problemas de salud, tal vez problemas con tus hijos, con tu familia, yo no sé, pero déjame decirte que Dios no está distante. Él no desconoce las situaciones que tú estás viviendo, pero lo que Él anhela, lo que Él quiere es que sean conocidas tus peticiones delante de Él. Hay un texto que ha sido uno de mis preferidos, que se encuentra en Jeremías 33:3, que Él dice: clama a mí. ¿Y qué dice? Y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y cuando nosotros decidimos creerle a Dios, cuando nosotros le clamamos y le pedimos y le damos a conocer cuáles son aquellas dificultades, aunque Él ya las conoce, pero está esperando que tú y yo podamos ir y podérselas exponer. ¿Sabes qué? Él empieza a obrar de una manera extraordinaria. Mira, yo quiero que si traes tu Biblia, puedas abrir tu Biblia en Filipenses capítulo 4, versos 6 y 7, y que juntos podamos entender y conocer este protocolo que nos lleva hacia la paz que solamente Dios puede darnos. Filipenses capítulo 4, versos 6 y 7.
el apóstol Pablo, a través de esta porción de la Biblia, él nos revela este protocolo divino. Es como un gran intercambio que tú y yo hacemos con Dios, y dice de la siguiente manera, Filipenses: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. ¿En qué? En toda oración y ruego. ¿Y con qué? Y con acción de gracias. Entonces, cuando nosotros venimos a Dios con acción de gracias, exponemos nuestras peticiones, sucede algo sobrenatural en nuestra vida. Y dice, y la paz de Dios, ¿que qué? Que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y muchas veces, hermano, a veces no crecemos, no avanzamos, llegamos a la iglesia y seguimos viviendo de la misma manera que vivimos antes de llegar al Señor. No hay un cambio, no hay una transformación en nuestro hogar, en nuestro matrimonio. Solamente nos conformamos con venir cada domingo y sentarnos sin experimentar una transformación y una renovación interna de parte de Dios en nuestra vida y en nuestro corazón, porque muchas de las veces nos falta fe para poderle creer a Dios y decirle, Señor, yo no puedo con eso. Señor, los problemas en mi hogar, los problemas en mi familia, Señor, los problemas de mi enfermedad me han sobrepasado y eso es demasiado para mí. A veces nos hace falta creerle a Dios, pero cuando tú y yo saltamos esa barrera y vamos ante Dios y le hablamos y le decimos que es aquello que está robando nuestra paz, hermano, algo extraordinario sucede de parte de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Él no es un Dios distante, no es un Dios que desconoce, hermano, cuáles son tus necesidades. Él no desconoce cuáles son aquellas situaciones que estás viviendo. Mira, ¿y por qué te digo esto? Porque te decía al inicio, yo tengo 19 años que llegué a la iglesia. Y Dios ha hecho cambios, Dios ha hecho transformaciones extraordinarias en mi vida, en mi familia. Durante estos 19 años nunca más me he vuelto a drogar, nunca más he vuelto a tomar alcohol, nunca más, porque Dios, de un día para otro, Él cambió todo esto. Pero sabes, en estos 19 años, que ha sido difícil para mí someter ante Dios, con lo que he seguido luchando. Yo creí que la droga, el alcohol, era lo que estaba destruyendo mi familia, mi matrimonio. Pero un día me di cuenta que no era eso solamente. Había cosas que eran más fuertes. La soberbia, la altivez, el orgullo, la falta de perdón. Es más, mi esposa está aquí de testigo. Yo predicaba, andaba, iba allá, me invitaban a otras ciudades a predicar y andaba. Y cuando llegaba a la casa y era confrontado por situaciones que había en la familia, yo rápidamente me enojaba y empezaba a atacarla con la Biblia. Empezaba a decirle palabras, empezaba a decirle textos que la lastimaban en vez de edificarla, porque los usaba de una manera errónea, cuando la palabra de Dios dice que toda la escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que su iglesia, que somos nosotros, seamos preparados para toda buena obra. La palabra de Dios trae cambio, la palabra de Dios trae transformación, pero es importante que nosotros entendamos que como iglesia hemos sido perdonados, y yo creo que todos los que estamos aquí, aquellos que han hecho la decisión de fe, han sido perdonados, pero hay iglesia que no ha sido sanada, porque tal vez hasta sirves en algún ministerio, tal vez, no sé, puedes compartir, puedes hacer cosas para Dios, pero no ha habido un nuevo nacimiento en tu vida. La Biblia dice que el que no ama, ¿qué? No ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y muchas veces podemos venir a la iglesia, pero seguimos enojados con nuestra familia, seguimos maldiciendo, seguimos haciendo cosas que no deberíamos hacer, y no hay una transformación, no ha habido un cambio, porque no hemos experimentado la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Yo hace 19 años que llegué a la iglesia, llegamos derrotados, cansados. Mi esposa ya no sabía qué hacer. Estaba cansada de promesas.
de que ahora sí vas a ver que voy a cambiar, pero nunca sucedía nada. Y cuando para ella era más fácil dejar, ella decidió perseverar. Ella decidió creerle a Dios, decidió darme una oportunidad, lo cual hoy agradezco y le doy la gloria y la honra a Dios, porque nuestra vida ha sido cambiada y transformada. Y esto no quiere decir que ya no haya problemas. Batallamos con nuestros hijos, con situaciones, con cosas que se mueven a nuestro alrededor, pero nuestra paz y la seguridad que Dios nos ha dado ya no depende de las circunstancias, ya no depende de lo que se mueve a nuestro alrededor, depende de la relación que hoy tenemos con Dios. Porque la Biblia dice, el apóstol Pablo, hablándole a la iglesia en Filipenses, él le decía, por nada estéis afanosos. Y el afán es una mente dividida. El afán son los problemas, las aflicciones que nos roban la paz, los problemas familiares, la economía y tantas cosas que atravesamos. Pero el apóstol le decía a la iglesia, no permitas que esto te controle, sino sean conocidas tus peticiones delante de Dios. Y yo quiero decirte que cuando tú y yo venimos con nuestras peticiones delante de Dios, a Dios no se sorprende. Él es demasiado grande para hacerse cargo de cualquier situación que tú puedas atravesar. Mira, yo no vengo a pararme aquí y decirte que ya lo logré. Hermano, yo sigo teniendo luchas. Es más, Pablo decía que de todo el mundo él era el peor pecador, y si yo estuviera el apóstol Pablo, yo levantaría mi mano y le decía, yo soy el segundo, porque yo sigo cometiendo errores, sigo fallando, sigo fracasando, pero ¿sabe qué es lo que me da la paz? Que el Señor todavía no termina conmigo. La perseverancia, día tras día, trato de mejorar, día tras día, trato de decirle a Dios, Señor, yo no puedo con esto, moldea mi carácter, moldea mi forma de ser. ¿Y sabe qué? Dios ha hecho cosas extraordinarias. ¿Por qué? Porque Dios es lo suficientemente grande para manejar cualquier petición que nosotros tengamos. Él es lo suficientemente grande para manejar cualquier petición que tú puedas traerle hoy. Por eso el apóstol Pablo dice que nada te detenga, que nada te robe la paz, que nada te saque del propósito, del llamado que Dios tiene en tu vida. Pero muchas veces somos derrotados constantemente porque queremos hacer las cosas a nuestra manera. Queremos seguir haciendo. Hermano, le decimos a la gente, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mi Dios es grande. Pero cuando viene la prueba, cuando viene la lucha, hasta parece que se te olvidara esas palabras que tú das de aliento, de fortaleza. Pero ahí es donde Dios quiere que nosotros permanezcamos. Cuando Pablo dice, sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios, y cuando él dice, por nada estéis afanados, es porque a Dios nada le toma por sorpresa, porque Dios está siempre cerca de su iglesia. Aún con nuestras fallas, aún con nuestros errores, hermano, Él quiere que usted y yo vengamos ante Él. Cuando usted lee, hermano, el Antiguo Testamento, desde el Éxodo hasta los jueces, hasta los profetas mayores, Ezequiel, vemos que Dios anhela que su pueblo regrese, que su pueblo se arrepienta, y Él da oportunidad tras oportunidad. Y yo creo, hermano, que lo que se vivió en aquellos tiempos sigue viviéndose en este tiempo en la iglesia. Seguimos fallando, seguimos, hermano, haciendo cosas que van en contra de la voluntad de Dios, pero Dios anhela que tú y yo podamos regresar a Él, podamos poner nuestras peticiones, aquello que nos roba la paz, aquello que nos está alejando de Dios. Y cuando tú y yo hacemos eso, hermano, Dios siempre está demasiado cerca de nosotros para escuchar tu oración, para escuchar tu petición, para escuchar aquello con lo que tú estás batallando. Pero es importante que tú puedas creerle a Dios, porque nuestro Dios, en el cual tú y yo hemos creído, no es un Dios distante. Es un Padre que nos invita como hijos a que podamos traerle nuestros problemas. Y esto es como transferir aquella carga que muchas veces se vuelve demasiado pesada, demasiado tediosa para nosotros. Es cuando le decimos, Señor, toma tú el control. Mira, Dios me dio este texto
hace varios meses, hace 2 meses aproximadamente, yo estaba en la sierra. Nosotros tenemos un año, más de un año, pastoreando una iglesia en la sierra por la gracia de Dios. Nunca creímos que un día nosotros podíamos servirle a Dios, porque lo único que sabía yo hacer era robar, vender droga, pelearme y hacer todo este tipo de cosas. Pero la Biblia dice que lo vil, lo necio y lo menospreciado de este mundo, Dios lo escogió para enseñarle a la gente que el poder de Dios es real. Mire, nosotros ahorita no tenemos una entrada segura. Nosotros necesitamos 5,000 pesos para ir y venir a la sierra cada mes. Necesitamos gastos, necesitamos todo, y eso a mí me afligía. A veces andaba así, pero un día yo estaba orando en la madrugada y de repente el Espíritu Santo me susurra este texto en mi oído y me dice: por nada estéis afanosos. Me estaba diciendo que nada te robe la paz, confía en mí, ven a mí, clama a mí y yo te voy a responder. Y sabe, yo entendí lo que Dios estaba tratando de decirme a mi corazón, hermano, porque nosotros nunca creímos. Hay veces que en los momentos de situaciones difíciles, a veces quisiéramos irnos. ¿Y sabe por qué? Hermano, nosotros, después de vivir en drogas, alcoholismo, pandillerismo y andar haciendo un despapalle por toda la ciudad, hermano, Dios nos alcanza, nos rescata. Estuvimos 15 años en esta iglesia sirviendo de tiempo completo, con errores, con fallas, pero perseverando en la gracia de Dios, creyéndole a Dios que el que empezó la obra en vosotros, Él la iba a perfeccionar en nuestra vida. Y yo no digo que ya lo logré, pero ciertamente una cosa hago: me olvido de lo que está atrás y me extiendo a lo que Dios tiene preparado para mí, porque yo no puedo cambiar el pasado, pero sí puedo mejorar mi futuro. Hermano, y estábamos en la sierra. Después de salir de aquí, empecé a viajar a los Estados Unidos a predicar, a compartir. Después de que nadie daba nada por nosotros, Dios nos abre la frontera. Empezamos a ser usados, Dios nos empezó a bendecir, a abrir puertas. Hermano, hace 2 años aproximadamente se nos abrió una oportunidad. A mi familia y a mí nos ofrecieron pastorear una iglesia en Estados Unidos. Cuando me citaron a una junta, me dijeron: mira, Gerardo, tenemos un proyecto para tu vida. ¿Tú no has pensado en quedarte aquí en los Estados Unidos? Y le dije: pues sí, pero no sé. Me dice: mira, tenemos un lugar, hay una iglesia que está necesitando un pastor. Nosotros no podemos hacernos cargos, pero creemos que tú puedes con esto. Mira, la iglesia ya es una iglesia hecha, ya está construida, ya tiene gente, tiene un equipo de liderazgo que se encarga de todo. Tú lo único que tienes que hacer es dirigir, predicar, compartir, y la iglesia te va a respaldar. Mira, la iglesia se va a hacer cargo de todo. Te vas a tener un seguro de vida, te van a dar un carro, vas a tener una casa, vas a tener una ofrenda en dólares. Tu economía va a cambiar porque vas a poder bendecir a los tuyos en México. Y yo decía: ay, Señor, gracias, porque de aquí soy, ¿verdad? Era lo que yo anhelaba. Yo decía: ay, Señor, gracias por abrirme. Así como luego la gente dice: yo recibo esa palabra y la hago mía. Y yo decía: no, pues de aquí. Pero yo no quise responder en mi emoción. Mi esposa y yo volteamos a vernos y dijimos: pues vamos a orar. Le dijimos al pastor: hermano, déjenos orar, porque es una decisión donde tenemos que sacrificar un año de no regresar a México, porque nos decían que en un año nos daban una visa religiosa donde podríamos llevarnos a toda nuestra familia para Estados Unidos. Y dijimos: pues es un año de estar lejos de la familia, déjenos orar. Y ya cuando sentíamos que Dios nos había dicho que sí, de repente sonó mi teléfono, una llamada de la sierra, de una iglesia que nomás una sola vez había estado compartiendo. Y cuando primero que me dicen: Pastor Gerardo, y yo dije: está equivocado, yo no soy pastor, yo soy el Geras. No, sí, le hablamos a usted, este es el que vino a regalar Biblias, el que vino a regalar lentes aquí. Le dije: ah, sí, ¿de dónde se hablan? No, estamos en el estado de Hidalgo, en Zacate Grande. Y yo dije: ah, caray.
Me dice, la iglesia, hermano, que usted vio, se está desvaneciendo, el pastor tuvo que salir, hermano, la iglesia está apagada, no tenemos que, no, nos duele ver a la iglesia aquí, queremos que venga a predicarnos. Y yo volteé, yo pues volteo y veo a mi esposa, y yo le digo, ¿sabe qué? Pues no sabemos qué contestar porque estamos en Estados Unidos, no tenemos tiempo para regresar y no sabemos qué hacer. No conoce a alguien, pues déjeme ver si hay alguien. Hermano, durante los próximos días, Dios empezó a inquietar mi corazón. Ya no podía dormir. Me levantaba pensando en la sierra, estaba en algún lugar, se venían imágenes, empezaba a llorar en las noches y yo le empecé a decir a Dios, Señor, ya no quiero hacer lo que yo quiero. Estoy cansado de hacer lo que yo quiero y yo hoy por primera vez quiero hacer lo que tú quieres que yo haga. Y estaba cansado de hacer lo que yo quería en el buen sentido, porque cuando yo anhelaba y yo decía, no, pues voy a entrar a la cárcel y empecé a entrar en la cárcel, empecé a unirme a un ministerio, empezamos a llevar palabra. Hermano, no existía el ministerio carcelario, nosotros metíamos 200, 300 despensas que se juntaban aquí en Agape Sur para las personas recluidas y era algo que Dios había puesto en nuestro corazón o algo que habíamos decidido. Pero nunca le decíamos a Dios, Señor, esto es lo que tú quieres. Hermano, hace años, creo que cuando estábamos en la casa de la hermana Inés, también íbamos a los hospitales, íbamos a repartir café, mi familia y yo empezamos, después la célula se nos unió, pero era algo que nosotros anhelábamos, pero nunca le preguntábamos a Dios, Señor, ¿esto es lo que tú quieres? Hacíamos cosas buenas para Dios, pero basadas en lo que nosotros queríamos, no en el centro de su voluntad. Dios nos respaldaba por su fidelidad. Entonces, hoy a través de lo que se estaba viviendo en la sierra, yo tenía miedo. Y yo fui ante Dios y le dije, Señor, lo que tú me digas. Señor, yo aquí, yo veo un futuro para mi familia, mis hijos, pero yo no quiero hacer lo que yo quiero. Señor, si tu voluntad es que esté allá, Señor, pues yo quiero obedecer. Al día siguiente otra llamada de otra familia. Y yo como que luego el enemigo así decía, Señor, te reprende, esto no es de Dios, Dios te quiere aquí. O sea, ¿quién no iba a querer, hermano? Allá estaba bien. Había gente que me decía, Geras, acepta porque esto es lo que Dios tiene para ti. Trabajaste en México y has hecho cosas y ahora acepta lo que Dios tiene para ti, para tu familia. Mira, a Estados Unidos, anhelan entrar miles de personas, pero tú fuiste privilegiado porque Dios tenía esto para ti. Hermano, y hace rato yo meditaba. Había una de las personas que me decía, esto era un empresario, bueno, una persona que tenía una empresa en los Estados Unidos. Hermano, él pasaba por mí a las 9 de la mañana, a la 1 de la tarde iba y me dejaba al departamento donde yo estaba. Me pagaba $250 por 4 o 5 horas. Y era un trabajo y yo decía, no, sí, aparte de servir puedo trabajar porque me habían dicho, usted hasta las 3 aquí puede estar y después en la tarde usted puede conseguir otro medio trabajo si usted quiere. Y yo decía, no, pues de aquí soy, pero Dios tenía otros planes, hermano, pero ahí fue donde Dios nos probó. Nosotros no queríamos sacrificar un año en Estados Unidos lejos de nuestros hijos, pero Dios ya nos llevó más de un año estar lejos de nuestra familia, pero no lejos de su presencia, hermano, porque un día decidimos creerle a Dios, un día fueron conocidas nuestras peticiones delante de Dios, hermano, y Dios ha transformado nuestra vida, ha transformado nuestro matrimonio, batallamos, tenemos dificultades con nuestros hijos, pero eso no nos inquieta, porque le creemos a un Dios de promesas que nos ha dicho, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Hemos creído lo que Dios va a hacer en nuestros hijos y ya no es con nuestras lágrimas, ya no es con nuestros regaños, sino es con la presencia de Dios, que es la que cambia, la que transforma, la que renueva corazones. Y yo por eso el día de hoy, una vez más, te digo a ti que es aquello que te está robando la paz, que es aquello que te inquieta, que es aquello que te está sacando del propósito de lo que Dios tiene para tu vida. Hay una promesa para ti, para mí, escrita en la Biblia. En Filipenses capítulo 4, en este texto que acabamos de leer, hay una promesa para ti y para mí. Y la promesa que Dios quiere darnos a través de la palabra es cuando dice que cuando son conocidas
¿Puedes poner el otro? El 7, por favor, dice, cuando son conocidas tus peticiones, entonces sucede algo diferente. Hermano, cuando tú vamos y le decimos a Dios, Señor, yo no puedo con esto, pero sé que tú puedes. Hermano, dice que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestros corazones. Dios trae paz a nuestro corazón. Hermano, nosotros hemos vivido cosas difíciles en la sierra. Hemos estado allá batallando, hermano, con la gente, con sus costumbres, hermano, porque son pueblos que se basan ¿cómo se dice?, en usos y costumbres, hermano, que ellos muchas veces hacen su propia ley, pero, hermano, Dios nos ha dado gracia y al estar allá hemos sido, hermanos, atacados a través de nuestros hijos. Estábamos en la sierra y un día yo estaba predicando cuando sonó el teléfono y yo dije, ahorita contesto. Cuando lo contesté, mis hijas llorando me decían, papá, a Josué lo balacearon, y yo sentí que la vida se me iba. Mi hijo estaba debatiéndose entre la vida y la muerte en el hospital. Hermano, pero una paz que sobrepasa todo entendimiento nos decía, tranquilo, yo tengo el control. Y esa es la paz que guarda nuestros corazones. Esa es la paz que Dios quiere darte a ti y a mí cuando tú y yo confiamos en Él y le exponemos nuestras peticiones delante de Él. Hermano, hermana, y aquí es donde esta verdad se vuelve crucial. Porque la respuesta, hermano, de Dios es la siguiente. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, hermano, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Fíjate bien, el texto no dice que Dios resolverá tu problema inmediatamente. No dice que tu cuenta, que tus problemas económicos se acabarán, que esa enfermedad desaparecerá. Pero sí dice que la paz de Dios guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos delante de Él. Pero sabes, hay algo importante en esta historia, hermano, que cuando tú y yo decidimos cederle lugar a Dios, hermano, es levantarnos de ese trono donde muchas veces la soberbia, la altivez nos tiene sentados y decimos, yo puedo, yo el día que yo quiera cambio, tú me conociste así, yo el día que yo quiera voy a cambiar, hermano, pero la Biblia dice que de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Y cuando esto no se hace real en nuestra vida, es porque hay algo, porque hemos creído o hemos pensado que nosotros podemos cambiar esto. Pero cuando nosotros le decimos a Dios y son conocidas nuestras peticiones delante de Él, hermano, es decirle, Señor, yo me levanto de este trono de soberbia y de altivez, pero te doy el control a ti, porque yo no puedo ya con mi hogar, ya no puedo con mis hijos, ya no puedo con esta situación, pero sé que sí, que tú, si tú tomas el control, tú puedes hacerlo. Y dice la palabra que es cuando esa paz que sobrepasa todo entendimiento viene a tu vida, porque cuando nosotros le cedemos el lugar a Dios, hermanos, el afán que son los problemas, que son las situaciones difíciles y la paz que Dios quiere darte, no pueden ocupar el mismo trono, no pueden ocupar el mismo lugar en tu vida. No hay lugar para las dos cosas. ¿Está el afán o está la paz de Dios? ¿Está tu soberbia, está tu altivez, el querer hacer las cosas a tu manera, o está cederle el lugar a Dios? ¿Qué es lo que tú decides, hermano, hermana? La oración, cuando tú y yo decidimos orar y entregarle esto a Dios, la oración es el acto de ceder, es levantarnos de ese trono de preocupación y dejarlo vacío y decirle a Dios, Señor, ven y toma este lugar porque a ti te corresponde. Yo no puedo, no soy lo suficientemente fuerte o no soy apto suficiente para cambiar aquellas tendencias que me llevan a hacer lo malo, pero sé que si tú tomas el control, todo va a estar bien. Y cuando tú le crees a Dios, hermano, es cuando esa paz sobrepasa todo entendimiento. Nosotros tenemos un año en la sierra y para gloria y honra de Dios, Dios no nos ha dejado. Hemos batallado, a veces ahí le andamos sufriendo para ir y venir, hermano, pero la gracia y la misericordia de Dios nos ha sostenido. Hay veces que a veces la situación económica a veces nos quiere apretar y a veces el enemigo dice, pues sufre porque quieres, porque allá está la puerta abierta. Yo he hablado y me dicen, Geras, ¿no has pensado en volver para Estados Unidos? La verdad, no he pensado, porque me siento contento en la sierra.
He encontrado un lugar donde siento que soy útil, un lugar donde siento que Dios está usando mi vida, aunque hermano no hay algo seguro, pero lo seguro que sí hay es que Dios está con nosotros y Él está con nosotros. ¿Quién en contra de nosotros? Ha habido escasez, ha habido situaciones, pero Dios no nos ha dejado, hermano. Yo les decía en la mañana, me acuerdo que una de la primera semana que estuvimos en la sierra, íbamos con poco recurso, me dieron una ofrenda. ¿Quieres saber cuál fue la ofrenda que me dieron? Hermano, esa vez, la primera ofrenda que yo recibí en la sierra fue una bolsa con chayotes, 8 o 10 chayotes cocidos. Y cuando yo vi, me dijo, hermano, le tengo una ofrendita. Y yo dije, yo creo que ahorita uno de a 100, uno de a 200 para ir y comprar. Pero no, era una bolsa de chayotes. Y yo me quedé así, dije, ¿y el pollo? ¿Y con qué me los como esto? Pero la gente en la sierra se los come así, nomás servidos con sal, los agarre y se los comen. Hermano, cuando empezaron a comer, yo saqué un chayote y yo nunca los había comido y como que decía, ay Señor, y esto se come así, no se come yo nomás con pollo o guisados, pero yo empecé a comerlos, pero con el tiempo, hermano, he aprendido, hermano, ¿y sabe cuál es mi comida favorita el día de hoy? Los chayotes con sal, hermano, porque he aprendido a acoplarme, cualquiera que sea la necesidad que hay, porque he aprendido, hermano, y lo digo con humildad, hermano, yo pudiera estar allá y pudiendo estar mejor que estoy aquí, pero a lo mejor podría tener éxito, podría tener lo que yo quisiera, tal vez pudiera darle a mis hijos lo que no les he dado, pero hermano, pero no estaría haciendo lo que Dios quiere, sino lo que yo quiero, y yo estoy cansado de hacer lo que yo quiero, porque cuando hago lo que yo quiero, hermano, hay fracaso en mi vida. Y yo he decidido confiarle mi vida y mi voluntad a aquel que todo le puede. Pero la pregunta una vez más hacia ti, ¿hasta cuándo le vas a permitir a Dios que tome el control completo de tu vida? ¿Hasta cuándo le vas a permitir o le vas a ceder el lugar a Dios? ¿Qué es qué es aquello que te esté robando la paz? Yo no lo sé. Y tal vez muchos de los que están aquí no lo saben, pero Dios sí lo sabe. Dios sí sabe cuál es esa situación. Dios sabe cuál es aquello con lo que estás batallando. Dios sabe cuál es aquello que te tiene atado, que te roba la paz y no te deja avanzar. Pero Dios está esperando que tú vengas y le digas, Señor, esto es lo que me afecta. Ya no puedo con esto, pero sé que tú sí puedes. Y cuando tú hacemos eso, hermano, la palabra de Dios dice que hay humildad en tu corazón. Y la Biblia dice que Dios al humilde lo mira de cerca. Hermano, porque muchas veces el yo-yo aparece en los cristianos. No, el día que yo quiera pueda, no, yo solo puedo, yo. Hermano, pero nunca podemos, nunca avanzamos, nunca salimos del bache en el cual muchas veces caemos. Pero hoy es un día especial donde tú y yo podemos decirle a Dios, Señor, aquí está esto que me estorba, aquí está esto que no me deja avanzar. Y yo no sé lo que sea, pero Dios sí lo sabe en tu vida. Por eso el día de hoy yo te invito a que en esta tarde tú te pongas de pie. Y si hay algo en tu corazón, hermano, si hay algo en tu vida que no te deja avanzar, hay algo que te está robando la paz, hoy es un buen día para decirle a Dios, Señor, toma el control, pero ponte de pie, vamos a orar y no dejes una vez más que la soberbia, que la altivez te sigan controlando. Cédele lugar al Dios que todo lo puede. Cédele lugar al Dios que tiene el poder para cambiar, para transformar, para renovar. Mira, yo mucho tiempo llegué a creer y pensar que drogado y borracho en una esquina, ese sería mi final. Pero el día en que yo llegué ante Dios, el día que yo le dije, Señor, aquí está mi vida, Señor, el día que yo le di a conocer a Dios mis peticiones, mis cargas, Él las ha transformado y las ha cambiado. Y Él me ha llevado de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, porque el Señor está con nosotros. Y cuando Dios está contigo, dice su palabra, ¿quién? En contra de ti. Pero hoy es un buen día para decirle, Señor, aquí está mi vida. Pero si hay algo que tienes que pedirle perdón, hoy es un buen día para ponerte a cuentas con Dios y decirle, perdóname, porque he querido controlar esto a mi manera. He querido hacer las cosas a mi manera, pero a mi manera no funciona. Ven y toma el control. Y yo te invito a que ahí donde estés cierres tus ojos y empieces a hablar con Dios. Empieza a abrirle tu corazón, empieza a decirle a Dios qué es aquello que te tiene atado, qué es aquello que te aflige, qué es aquello que te roba la paz, qué es aquello, cuál es el afán que no te deja avanzar. Yo no sé
qué forma o de qué manera se manifieste ese afán en tu vida. Tal vez problemas en tu matrimonio. Tal vez la situación económica no está bien. Tal vez tu salud se ha ido deteriorando. Yo no sé, pero Dios no es distante a eso. Y yo hoy quiero oír de tu boca decirle, Señor, te necesito porque yo no puedo. Señor, estoy cansado. Y cuando tú y yo nos humillamos, Él dice que todo aquel que pide recibe, el que busca halla y el que llama se le abrirá. Por eso hoy es un buen día para que tú le digas a Dios, aquí está mi afán, Señor. Aquí está mi hogar, aquí está mi matrimonio, aquí están mis hijos. Señor, aquí está mi economía, mi trabajo, todo lo que soy. Pero habla con Dios. No salgas de este lugar como has llegado. Yo sé que muchos de ustedes están aquí porque se han dado cuenta que solos no pueden, que necesitan de ese poder que solo desciende de lo alto, de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero esa paz está dispuesta porque Dios no hace excepción de personas. Él dice, vengan a mí todos los que estén cansados y trabajados, que yo los haré descansar. Por eso habla con Dios y pídele a Dios que sea Él quien tome el control. Padre, en esta noche, Dios, aquí estamos delante de tu presencia, porque hemos reconocido, Señor, que sin ti nuestra vida no tiene sentido, papá. Señor, gracias, porque hoy nos permites estar aquí en esta casa que nos vio crecer, en esta casa que nos abrió las puertas, cuando sentíamos que el mundo se desvanecía ante nosotros. Señor, y hoy te agradecemos esta oportunidad que nos das de poder dar de gracia lo que de gracia hemos recibido, Señor. Padre, y hoy todo lo que somos y todo lo que tú has hecho, no es porque nosotros seamos buenos, Señor, sino porque tú, Señor, nos lo otorgaste en la cruz del Calvario. Señor, si no es por lo que tú hiciste por nosotros, porque aún estando muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados, mi Dios, usted decidió ir a esa cruz por cada uno de nosotros, Dios. Y hoy te doy gracias por cada familia, Señor, que hoy está aquí, Señor. Hoy te doy gracias por cada matrimonio, cada familia, Señor, que hoy ha venido delante de ti a reconocerte como su Dios, como su Salvador, mi Dios, que anhelan esa paz que desciende de lo alto, esa paz que viene de ti, que sobrepasa todo entendimiento, pero que es real cuando nosotros decidimos, Señor, cederte el trono, cederte tu lugar, mi Dios. Por eso el día de hoy aquí estamos, Padre. Espíritu Santo, gracias. Gracias por lo que tú estás haciendo en esta tarde, en cada corazón, en cada vida. Señor, gracias porque sabemos, Señor, que durante este día, en las diferentes reuniones que hemos estado, gente se nos ha acercado diciendo que tú hablaste, que tú tocaste su vida, Señor. Gracias porque no somos nosotros, sino eres tú, Señor. Porque nosotros somos simplemente unos siervos inútiles, pero con un corazón dispuesto a servirte, con un corazón dispuesto a adorarte, con un corazón dispuesto a obedecerte. Por eso, el día de hoy, te damos la gloria y te damos la honra a ti, mi Dios. Porque para ti, nada es imposible, Señor. Hoy recibe toda la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén.